Muy buena noche, tengan todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amados hermanos, amada iglesia, bienvenidos en esta noche. Un saludo hasta su hogar, a su casa, a su preciosa vida, a su familia. Bendecimos el nombre de Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y pues damos gracias al Padre porque realmente, como les he venido diciendo, se acerca ese día glorioso, sí, de la venida de nuestro amado Jesús, que debemos estar preparándonos, ¿verdad? Día con día, pero también, amados hermanos, se viene ese día que podamos una vez más reunirnos presencialmente. Aleluya, yo me gozo en el Señor porque la verdad, esto, la verdad, lo anhelo con todo mi corazón. Pero, ok, amados hermanos, ahora, pero también es necesario saber que en todo este largo tiempo, ¿qué ha sucedido en nuestras vidas? Le voy a decir algo. Le hablaba hace unos días atrás de las costumbres, cómo se han ido, ¿verdad? Disminuyendo. Y cambiamos las costumbres humanas, personales, ¿verdad? Y olvidamos la costumbre de leer, orar, buscar la presencia de Dios. Pero también veo algo que en este trance que vamos transcurriendo día a día, van cosas que en lugar de que vayan aumentando, se vayan añadiendo, se van prácticamente perdiendo. Y esto realmente, en lugar de añadir, disminuir, ¿cree que sea grato al Padre? De hecho, nosotros debemos ir, como dice la palabra de Dios, nuestra vida, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es de que no dice que en lugar de aumentar, vaya disminuyendo. Sí, tenemos que disminuir, ¿a qué? Al pecado, ¿cierto? Tenemos que disminuir al pecado, tenemos que disminuir a la carnalidad, tenemos que disminuir al poner nuestro corazón en las cosas físicas, naturales. ¿Por qué? Porque recuerde, esto se queda aquí. Lo que verdaderamente trasciende, ¿qué es? El alma, el espíritu, ¿verdad? Y por eso es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Nuestra vida está prácticamente llevada de una manera, de unos hábitos. Y quiero comentarles una anécdota de una persona que, fíjese, compró un viaje en un crucero. Y porque era el anhelo de su corazón, tener esta experiencia, bonita experiencia de tener esa travesía por el Atlántico, ¿verdad? Y entonces pues estar bajo ese inmenso océano y realmente el anhelo que él tenía de continuo era tener esta bonita experiencia. Pero fíjese nada más, cómo es que la gente se queda muchas veces con sus costumbres, con sus mismos hábitos y no los cambia. De tal manera que le digo que compró este viaje por este crucero. Y anticipado a ello, pues bueno, él emocionado, entusiasmado, él prácticamente ilusionado de que pues había ahorrado durante días, semanas, meses, años para poder tener este recorrido. Bueno, cuando compró prácticamente, fíjese, adaptarse ahora a estar dentro de un gran ¿sí? barco, de tal manera que ya no era salir a las calles transitables, a la multitud de gente, a señales, a luces, a ruidos, sino era completamente otra situación. Fíjese, pero sin embargo, o sin en cambio, la experiencia de ir subiendo por ahí, ¿sí? Él solamente iba con su mentalidad de que iba a hacer este gran viaje en el transatlántico. ¿Ok? Así es de que, pues ya le revisaron sus documentos, revisaron su ticket, su boleto de viaje, de abordaje, ¿verdad? Le asignaron a una persona para que le conllevara hacia su camarote. Y pues bueno,
pues finalmente lo instalaron o se instaló ahí en su camarote y pues él feliz de la vida. Tenía obviamente una ventanita que daba hacia el mar y pues su experiencia de decir, ah caray, ya no estoy viendo un paisaje, ya no estoy viendo un panorama ni de la ciudad, ni del smog como aquí en la ciudad, ¿sí? Sino algo completamente diferente. Mirar azul, ¿verdad? Acá el mar y mirar azul el cielo. Entonces, imagínense, realmente es psicológicamente cambia, emocionalmente cambia, ¿verdad? Pero aquí lo tremendo es, y a dónde quiero llevarle, que en sí, en el interior de él, aunque visualmente había cambiado, emocionalmente habían cambiado, pero dentro de sí había ciertas cosas. ¿Y qué ciertas cosas? ¿Por qué? Pues bueno, finalmente él ya instalado ahí, pues se quedó en su habitación, se quedó en su camarote y entonces pasó, zarparon, ¿verdad? De ese sitio, de ese lugar de abordaje, avanzaron, ¿verdad? Finalmente, tanto para un lado como para el otro, solamente se miraba, ¿verdad? Lo que él alcanzaba mirar. ¿Por qué? Porque solamente él se quedó en su habitación. Así es de que vinieron y le tocaron. ¡Hey, señor! Servicio de la cena. Ah, ok, muchas gracias, sí. Pero su respuesta solamente decir, ah, gracias, sí, es que él tenía en su mente que no lo necesitaba. ¿Y sabe qué es lo que no necesitaba? Que no necesitaba salir a consumir. ¿A consumir por qué? Porque dentro de su maleta él previó que iba a necesitar a lo que él estaba acostumbrado, ¿sí? A las latas, ¿verdad? Frijolitos, ¿verdad? O sea, todo acá. De tal manera que él decía, no, muchas gracias, no, yo estoy muy bien. Bueno, pues al día siguiente igual le tocaban, ¿verdad? Señor, ya es la hora del desayuno y él acá decía muchas gracias, ¿sí? Gracias. Llegaba la chica para hacerle la limpieza del camarote, salía por un momentito, ¿verdad? Al pasillo, mientras la chica terminaba y de inmediato otra vez que ingresaba a su camarote, ¿verdad? Todavía la chica una y repetidas veces durante los subsecuentes días le decía, ¿no va a bajar al desayuno? No, señorita, muchas gracias, estoy muy bien. Ok, señor, muy bien. Pero pues obviamente que la chica no sabía, ¿verdad? Porque ella solamente lo veía por la mañana, no lo veía en el transcurso del día. Pero, fíjese, al verlo solamente en el inicio del día, pues ella no se imaginaba más que lo que ella veía. Pero el señor acá se quedaba simple y sencillamente en su habitación. Entonces abría una lata, ¿verdad? Una lata, y entonces se lo preparaba ahí mismo en su camarote, como bien le digo, ¿verdad? Se desayunaba bien rico, veía televisión, ¿verdad? Lo apagaba y entonces se dormía, se echaba su siesta, venían, le tocaban, hey señor, es la hora de la comida, ¿sí? Ah, sí, muchas gracias, pero estoy muy bien, gracias por avisarme. Y total, no, si no bajó al desayuno, pues era sorprendente que tampoco bajara a la comida, ¿verdad? Pero pues bueno, finalmente al tocarle y al darle aviso, pues los que le avisaban pues se quedaban tranquilos. ¿Por qué? Porque le contestaba. Malo que tocara mañana, tarde y noche y no le contestara. Entonces ahí sí pudiera venir una alarma, ¿no? La alarma de que qué estará pasando con el tripulante que viene, con el huésped, con el viajero que viene aquí entre nosotros. Ya para casi terminar el viaje, que ya venían de regreso, después de ese largo recorrido, un mes por estas aguas inmensas, ¿verdad? Y entonces al regresar, pues alguien se atrevió a preguntarle, señor, disculpe, ¿por qué? Porque yo soy la misma persona que le llamo en la mañana
para que baje al desayuno. Soy la misma persona que le toco para avisarle que ya está la comida. Soy la misma persona que le avisa que ya está la cena también, y que usted puede usted pasar al restaurante, al buffet, a los diferentes restaurantes que tenemos aquí dentro del gran barco, ¿verdad? Para que usted pueda ser partícipe y copartícipe de todo esto. Dice, no, Señor, no, muchas gracias. Lo que pasa es que yo tengo aquí, mire, yo tengo aquí, y prácticamente ya la ración que me queda de alimentos es esta. Mire, que es justamente para estos días que nos restan para llegar a... Dice, oiga, Señor, pero ¿por qué hizo usted todo esto? Sí, por eso es que se nos hacía raro que también en la basura pues veíamos latas y latas y latas y latas y demás, ¿verdad? Y decíamos, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Sí respetamos que la gente pues tenga su manera de comer, pero siendo buffet, pues bueno, usted ahí podía escoger, ¿verdad? De lo mucho. No, 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 Señor, lo que pasa es que prácticamente yo pagué mi viaje, ¿verdad? Y ya no quise gastar más. Y le dice sonriente el camarero, le dice, mire, lo que pasa es que el boleto y el viaje que usted contrató, lleva incluido absolutamente todos los alimentos. Y decir todos los alimentos es que también cuando bajaban a algún punto de visita, ¿sí? También el hecho de entrar a un restaurante que les era asignado, ya estaban incluidos también esos alimentos. Dice, ¿en verdad? Dice, sí, Señor. Dice, pero entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues si yo tenía todo el derecho de poder disfrutar no solamente de mi camarote y lo que yo había traído aquí, mira nada más, sino que había más cosas, beneficios que yo debía haber obtenido, pero yo me cerré. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo me quedé con esta parte de que con lo que yo traía, ¿verdad?, me era suficiente. Y como también en la ciudad estoy acostumbrado de esta manera, así asado, pues para mí no me fue muy difícil, no me fue muy complicado. Y solamente el camarero dijo, Señor, pues ahora sí que de todo lo que se perdió, porque simple y sencillamente usted tenía grandes beneficios acá, pero solamente se encerró, ¿verdad?, en algo minúsculo, ¿verdad? Y en lugar de verdaderamente aumentar más estas posibilidades de conocer, de disfrutar, de verdaderamente sentirse realizado con el gran esfuerzo que usted hizo para adquirir este viaje, lo minimizó. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros podemos ser así. Fíjese que la palabra de Dios nos enseña un algo. Segunda de Pedro 1:3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, mire, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas, preciosas promesas, para que por esas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Primeramente vemos algo interesante, que muy pocas personas se atreven verdaderamente a disfrutar de las cosas divinas. Y solamente se queda tiempo, ¿verdad?, que hemos tenido, sí de encierros, sí de limitaciones. Para muchos otros no ha habido limitaciones porque se han desenfrenado en estar en una cosa, en la otra, aquí, allá y acullá y demás. Pero déjeme decirle una cosa, realmente lo que Dios y a Dios le interesa y le importa es cuán se
ser partícipe o copartícipe, escúcheme, partícipe o copartícipe de la naturaleza divina. Y con esto quiero decirle, no es necesario y no es suficiente solamente el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, de bautizarse, no, sino, amados, también es verdaderamente sentir el fluir del Espíritu de Dios día con día, momento a momento, y que usted sienta el respaldo de este grande Dios fuerte y poderoso, aunque el momento se vea crítico, se vea difícil. Me doy a entender. Por eso es que seguido de este versículo 4, recuerde, 2 de Pedro 1:4 dice, huyendo de la corrupción, huyendo de la corrupción que hay en el mundo, a causa de ¿qué? De la concupiscencia. Y entonces aquí es cuando nosotros podemos mirar realmente, amados hermanos, cómo nosotros podemos verdaderamente cambiar el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, hoy por hoy, de una manera muy, muy sencilla. ¿Cuál es la manera sencilla? Huir. ¿Huir de qué? De la corrupción que hay en este mundo. Pero fíjense nada más. De tal manera que cuando hablamos de corrupción, sí sabemos la corrupción que hay ¿dónde? La corrupción que hay pues en el gobierno, la corrupción que hay aquí, en los empleos, en diferentes cosas. La gente se corrompe por muchos lados, ¿cierto o no? Ok, pero fíjese nada más. El asunto que quiero llevarle es a esto. Porque esta corrupción es obviamente una perdición, es una destrucción. Y una destrucción, por eso es que la gente hoy por hoy que dice, ¿por qué Dios no ha detenido? ¿Por qué Dios no ha parado? ¿Por qué Dios no ha frenado? Pues simple y sencillamente porque también Dios pone en nosotros algo, y ese algo se llama decisión, y la decisión de también que nosotros vemos que en el mundo hay corrupción. ¿Qué debe pasar en nosotros? No corrompernos, no corrompernos. Por eso es que cuando dice aquí, huyendo de la corrupción que hay en el mundo, mire, corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque dice así, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces aquí hay un factor, un común denominador que está prácticamente ¿qué haciendo? ¿Sí? Que el mundo se apasione, que el mundo tenga deseo, que el mundo verdaderamente codicie, escúcheme, codicie. ¿Usted conoce a alguien que no codicie? Una cosa es tener, pues, un anhelo, un deseo, ¿verdad? Y ponerse esa meta, lograrlo y alcanzarlo. Pero otra cosa es ya la codicia que se vuelve excesiva, ¿verdad? Que no importa qué situación, ni quién sea, ni cómo sea, pero yo con tal de tengo que tener este anhelo, este deseo, y lo voy a cumplir, no me importa a quién y sobre quién pase. Entonces ahí es donde está el gravísimo problema. Por eso nosotros nos dice el Señor, si te dice, huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de este desenfreno de pasión, de codicia, entonces nosotros tenemos que poner la mirada, y aquí es donde nos dice la manera de poder hacerlo. Por eso dice claramente en versículo 5, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder decir, bueno, tengo fe, pero ¿cómo voy a meterle virtud? Porque si yo no tengo virtud, ¿verdad? A la virtud es, mire, darle una excelencia, y darle una excelencia a lo que hacemos. ¿Sí? Desafortunadamente o afortunadamente hay quienes pueden entender
Muchas veces, por ejemplo, el esposo puede decir, mira, es que yo me esmero, yo salgo, yo hago, yo me desvelo, me desgasto. ¿Para qué? Para poder darte esto. Él en sí está pensando que está dando una excelencia, y la mejor excelencia para hacer ¿qué? Un buen esposo. Pero, ¿qué tal el otro lado de la moneda? O sea, ¿verdaderamente cree que esté viendo todo ese esfuerzo? Tal vez sí, pero también dice, bueno, en medio de tu gran esfuerzo, en medio de tu entrega a tu trabajo, en medio de tu desvelo, en medio de tu desgaste, en medio de esto, en medio del otro, ¿pero qué crees? También necesito ¿qué? Un tiempo para mí, necesitamos un tiempo para como matrimonio, como personas, como familia. Entonces, si se da cuenta, por eso la mala costumbre era que aquel decía, estoy dando y haciendo lo mejor para ti. Pero acá la mujer dice, no, sí, estás haciendo esto, pero no lo estás haciendo con toda la excelencia. ¿Por qué? Porque a mí me estás descuidando. Entonces, aquí es cuando nosotros podemos mirar que las cosas ya no son como uno las mira. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, sus hábitos verdaderamente compaginan con el resto de las personas. ¿Alguien puede entender verdaderamente el trabajo de un pastor? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que verdaderamente él muestra? ¿Qué es lo que verdaderamente atrás de, lo hemos dicho, atrás de cámaras, sí, atrás de estas transmisiones hay mucho trabajo? Hay gente que ahorita en el momento, sí, el hermano Juan, sí, está pues que no se pierda la señal, que el volumen, que si hay alguna interferencia, que si hay algún bloqueo, y mire, todo esto es parte de un trabajo, pero verdaderamente, que hemos procurado hacerlo con qué. No solamente tenemos fe, sino le estamos metiendo ¿qué? Virtud. Queremos meterle esa excelencia, ¿verdad? Por eso debemos nosotros a estas alturas de la vida, preciosa iglesia, meterle esa virtud, dar esa excelencia, ponerle ese valor, ese entusiasmo, ¿verdad? Aunque en medio de que hay otros que dicen, ay, el pastor, ay, ese pastorcito, ay, eso familia, eso, sí, ay, sí, como si hicieran demasiado. Pues mire, estamos abiertos 24 horas, 365 días del año, ¿verdad? Y ahora sí que a cualquier hora y en cualquier momento. Así es. Entonces, hay quienes verdaderamente valoran esto. Quisiéramos darles el tiempo verdaderamente así, pero presencial como antes lo hacíamos. Hoy, verdaderamente, entre una y la otra, hemos podido hacer una cosa y la otra, algunas cosas presenciales, otras cosas virtuales, otras cosas solo por teléfono, y mire que se va la vida, y no es una queja, sino es simple y sencillamente que estamos diciéndoles que verdaderamente, hermano, hermana, no solamente es necesario que tenga esa fe, es necesario que usted también tenga que esa excelencia, amén, aleluya, y no solamente a lo que en su conciencia o en su conocimiento crea que lo está haciendo bien, sino que verdaderamente a los que están en un entorno pudieran decirle, aunque no lo entiendan, aunque digan, ay, 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 por favor, si tú crees que te mereces mi consentimiento, tú piensas que mereces mi admiración, tú quieres que verdaderamente tengas mi consideración. Bueno, si no lo tiene, ¿qué puede hacer usted ahí? No puede hacer mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para allá vamos. Entonces dice aquí claramente, añádele ¿qué? Añádele a tu fe, añádele virtud. Pero también a tu virtud, añádele, acuérdese, ¿sí? Dios no está diciendo ven retroceso sí, en la caminosa, sí ven retroceso en todas las cosas que mal haces, sí ven retroceso en tus malas actitudes, en tus malas palabras, en palabrejas, porque muchas veces solamente con rascarle tantito salen, amados hermanos, chiles, ajos, cebollas, serpientes, escorpiones, que dice uno, wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero entonces veamos que tenemos que añadir o tenemos que disminuir. ¿Usted qué hace de continuo? ¿Añadir o disminuir? ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace, hermana? Dígame, por favor. Entonces la escala que debemos de estar
constantemente, la escala que constantemente tenemos que estar escalando es en aumento, no en retroceso. Amén. Entonces, vea eso. Así es de que a la fe, virtud, excelencia. Pero a esta fe y a esta excelencia, a esta virtud, tenemos que meterle conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice claramente: mi pueblo perece, mi pueblo pereció por falta conocimiento. Mire, entonces ya no es cuestión solamente de conocer que hubo un hombre llamado Jesús que entregó su vida por mí, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. No es suficiente eso, sino que a la mente, al corazón, ¿verdad? A las costumbres, tenemos que meterles conocimiento. Por eso es que si aquel hombre hubiera conocido verdaderamente a todo lo que tenía, privilegios y atributos, entonces cuánto no hubiera disfrutado. Mas se encerró y entonces, en lugar de tener este conocimiento, se quedó tan solamente con lo suyo y sus latitas ahí, día con día, sus raciones, cuando pudo, mire, tener y disfrutar todo un manjar. Así es lo mismo. Cuando usted solo se queda con ese conocimiento humano, con ese conocimiento que le dio el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el padre, el amigo, el compadre, el vecino, porque muchas veces así somos, lejos de buscar el conocimiento del Padre para encontrar ahí sabiduría, recurrimos a quien menos debemos recurrir. ¿Qué le parece? Entonces, al conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? ¿De lo que me enseñaron o al conocimiento de la palabra de Dios? Me gusta mucho la palabra cuando dice ahí: aprende y haz esto para que vivas. Mire, aprende y haz esto para que vivas. ¿Y qué es lo que debemos aprender? El conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para practicarlo y entonces ¿qué? Vivir. Y usted pudiera decir: sí, estoy viviendo, yo también, sí, pero está viviendo de una manera ¿qué? Una manera natural, mas no de una manera como Dios pide, como Dios anhela, como Dios desea, como Dios lo planeó. ¿Me doy a entender? Entonces, ahora viene, ¿qué dice también? Entonces, al conocimiento, añádele dominio propio. La mayoría de la gente, ¿qué quiere hacer? Dominar. Por eso es que este hombre, del ejemplo que le daba, se ensimismó. En él se quedó. Y dijo: no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque él ya había tenido en su mente, lo que él iba a realizar. No permitió que alguien pudiera influir. Pero entonces, vea, dominio propio. Sí, el dominio propio es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nos exasperamos, gritamos, insultamos, ofendemos, también lastimamos. Por eso es que cuando dice no matarás, ¿se acuerda que dice el mandamiento? No matarás. Y mucha gente dice: no he matado a nadie. Físicamente no, ni con un arma, ni con una pistola, un puñal, no lo has matado. Pero ¿qué tal con las palabras? ¿Qué tal con las palabras? Las palabras, por eso dice el libro de Santiago, son un veneno mortal, un veneno que mata, destruye. ¿Se da cuenta? Pero entonces, por eso, sabe Dios que puede un momento en nuestra vida, podemos en un momento en nuestra vida verdaderamente enojarnos. Por eso dice: aírate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces está diciendo: no termines mal el día. Por favor, diría Dios, ponte a cuentas, pero no te aires, no peques. Entonces quiere decir que llega un momento en que tanto nos airamos que podemos llegar a ¿qué? A pecar. Qué tremendo asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Solo por no tener dominio propio. Ah, no, es que yo así soy, y lo que siento lo digo, y lo que siento no tengo, como decíamos en otro momento, no tengo pelos en la lengua. Y dice Dios: ah, caray, yo no te hice con pelos en la lengua. Mire, entonces aquí el asunto es este,
que nosotros vayamos mirando que realmente lo que quiere es sacarnos de nuestro hábitat para meternos en su hábitat, ¿sí? Pero será fácil embonar el hábito natural, humano, racional, ¿sí? A el ámbito espiritual, ¿verdad? Que muy difícilmente logra. ¿Por qué? Porque no, es que no estoy acostumbrado a esto aunque tú me lo pidas, pero es que tengo que hacerlo porque me conviene. Y ahí está la lucha interna. ¿Pero por qué? Solamente el hecho de decir dominio propio es, si usted tomó la decisión de seguir a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Siga a Cristo. ¿Sí, amén? Si usted decidió, escúcheme, si usted decidió seguir a Cristo, siga a Cristo con todo su corazón. Aleluya. Pero aquí nos está diciendo qué es lo que verdaderamente tenemos que cambiar. Porque recuerde el otro tema, cómo se está extinguiendo las buenas costumbres. Pero ahora, esta parte nos dice, ahora tienes que añadir esto. ¿Para qué? Para que seas verdaderamente, para que verdaderamente experimentes el cambio en tu vida. Yo he escuchado a muchos que dicen, sí, ya Dios me cambió, me transformó, pero con tantito así, vuelven a ser. Entonces ya le estoy dando permiso a esa parte espiritual, porque aquí es cuando ya empieza a qué, como decíamos al principio, que Dios nos da el privilegio de ser partícipes, para que nosotros lleguemos a ser partícipes de qué, de la naturaleza divina. Pero ¿cómo? Si no tengo dominio propio, pero sí tengo paciencia. Si no tienes dominio propio, no hay paciencia. ¿Cómo crees? Entonces, después del dominio propio viene ¿qué? La piedad. Piedad, ¿sí? Y sabe que hay muchas veces no tenemos piedad de la gente. No tenemos piedad de quien esté cerca de nosotros. No tenemos piedad, amados hermanos. No sentimos nada, ni emocional, ni sentimental, ni entrañablemente. Y aunque vemos que no me interesa, no me importa, así es. Dice, bueno, está bien, sin ningún problema. Se pierde todo esto. Por eso es importante que nosotros miremos que no es a ir menguando. Ir menguando, vuelvo a repetir, al pecado, a esto, al otro y a la más, ¿sí? Pero aquí nos está dando, ¿sí? Para que verdaderamente experimentes el cambio que Dios quiere a tu fe, virtud, a la virtud, ¿sí? Conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, ese afecto fraternal. No, yo a ti sí te amo, Dios, pero a estos no, son pecadores. Sí, no, hombre, se creen los plus, los ultras, los santos, los puros, los inmaculados. ¿Qué dice Dios? Yo no te mandé a eso. Yo quiero que mires dentro de ti si está funcionando esta parte de ir aumentando y no ir menguando. Por eso, métele afecto fraternal. Ese afecto, si usted sabe del amor, el amor ágape, el amor fileos, el amor eros, ¿cierto? Pero mire, ese amor fraternal, ese afecto, ¿sabe que hoy por hoy ya se está perdiendo terriblemente? Sí, por eso, ese afecto entre el esposo y la esposa, ese afecto entre los hijos y los padres, ese afecto entre las mismas familias, ese afecto, amados hermanos, que antes se pudiera tener o se podía tener entre oveja, el pastor, la oveja. ¿Qué dice uno? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todas estas cosas? Recuerde el por qué. Porque simple y sencillamente hay deseos, hay desenfrenos, que concupiscencias. Por eso dice, huye de estas cosas. ¿Que están qué? Huye de estas cosas que están en el mundo. Entonces, por eso, miren, al amor fraternal. Ese amor, amados hermanos, que verdaderamente se siente, se late, ¿verdad? Se huele, ¿verdad? Ese afecto sin hipocresías ni nada, ¿verdad? Pero obviamente que cuando solamente se ponen las cosas terrenales, se olvida uno absolutamente de todas cuantas cosas Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque finalmente, déjeme decirle, y con esto vamos a ir terminando, porque dice después del afecto fraternal, añádele amor.
añádele amor. Y amor, porque dice, el que conoce a Dios, el que tiene amor conoce a Dios, porque el que no conoce a Dios, ¿verdad? El que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? Entonces, vea cómo todas estas cosas nos lleva, el fundamento de nosotros debe ser esa parte de ese amor fluctuante en nuestros corazones, día con día, momento a momento. Amados hermanos, usted no puede decir, sí, amo a Dios, pero al hermano, a la hermana, al vecino, al pariente, al amigo, ya no lo amo. ¿Sabe que hay una cosa cuando me dicen, es que ya se terminó el amor? ¿Se terminó el amor? No. El amor entre una pareja, el amor entre los padres, los hijos, sigue habiendo amor, pero solamente que es un amor que está aquí lastimado, fracturado, pisoteado, humillado. Entonces, imagínense nada más. Ahora, si usted lo miramos de atrás para adelante, si usted me dice, yo tengo amor, tú tienes amor porque entonces tienes amor fraternal, tienes piedad, tienes ¿qué? Conocimiento, tienes dominio propio, tienes paciencia, ¿verdad? Tienes virtud y también tienes fe. Si nos vamos de atrás para adelante o de adelante para atrás, por eso mire, sea de atrás para adelante, estoy aumentando. Sea de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, es un asunto de ir añadiendo a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestros hábitos y en nuestro diario vivir verdaderamente se note el cambio. Se note el cambio. Por eso, usted añade o usted resta. Usted añade o usted va quitando. Usted va en aumento hasta que el día es perfecto o se está yendo otra vez a la oscuridad. ¿Qué dice usted? Amados hermanos, porque si estas cosas dice aquí, mire qué hermoso, versículo 7, dice, versículo 8, perdón, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque usted ha de saber que nuestro amado Jesucristo no menguó nada de los objetivos de los planes de Dios. Al contrario, todavía Él dijo, porque Él bien pudo decir, me hago a un lado y me regreso con mi Padre. Pero todavía Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Mire, aumentó ¿en qué? En fe. Aumentó en esa excelencia, aumentó en ese conocimiento, aumentó en ese dominio propio, aumentó en esa paciencia, aumentó en esa piedad, aumentó en ese afecto fraternal para con todos y cada uno de ustedes, incluyéndome yo también, para mostrarlo ¿dónde? En esa grande manifestación de su amor. ¿Se da cuenta? Porque Él sabía quién era. Por eso dijo, yo vine. Le dijo a Pilato, mi reino no es de aquí. Él sabía y por eso dice, yo voy a dar la excelencia por la que fui enviado. Y por eso con ese conocimiento, ¿qué hizo? Tuvo esa piedad para con nosotros, tuvo ese dominio propio para poder decir como lo veíamos y como lo escuchábamos, como cordero fue al matadero, enmudeció, no abrió su boca. ¿Se da cuenta? Mostró su paciencia, mostró esa piedad para con nosotros, mostró ese afecto tremendo para con nosotros y asimismo relució y brilló su grande amor. Esa manera en que Dios quiere que nosotros dejemos nuestros hábitos, que dejemos nuestras costumbres humanas, naturales, perversas, perdóneme, ¿verdad? Para entrar a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Aleluya. Amados hermanos, ha sido un privilegio, ha sido un gozo transmitir esto para con ustedes. Y por eso no mengue, pase lo que pase, amados hermanos, no mengüen su fe.
sígale, perfecciónese día con día y muéstrele, no solamente el amor al esposo, a los hijos, no, muéstrele su amor a ese Dios grande, fuerte y poderoso. Así como Él le ha mostrado a usted también su grande amor. Aleluya. Dios bendiga sus preciosas vidas en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Rey del universo, pedimos y rogamos por cada uno de los oyentes en esta hora. Y que Padre eterno, verdaderamente, dejemos hábitos que ya no nos convienen. Que trascendamos a otra dimensión. Esto natural verdaderamente se queda, se va a destruir. Se ve ahora, pero nunca más se volverá a ver. Por eso, Dios, lo que verdaderamente se ve es lo que hoy por hoy en lo natural no podemos mirar. Pero Padre eterno, las cosas espirituales están reservadas para verdaderamente los que tememos a tu nombre. Dios omnipotente, Rey del universo, apiádate de cada uno de nosotros. Y que en esta noche verdaderamente tengamos en nuestra mente, no menguar, sino aumentar y aumentar en todo lo que tú nos pidas. En el nombre de Jesús. Dios omnipotente, gracias por las bendiciones que has dado a tu pueblo, por las bendiciones que has dado a tus hijos, aquellos que les has librado de la muerte, aquellos, Padre eterno, que les has ayudado en su ministerio, aquellos que les has ayudado en su economía, aquellos que les has ayudado en su trabajo y que los han sido reconocidos y les han dado mejor posición, los han promovido a mejores puestos. Dios omnipotente, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque, Padre eterno, verdaderamente tú quieres, así como tú eres fiel, que nosotros seamos fieles contigo. Dios omnipotente, perdona nuestra naturaleza humana, perdona nuestra naturaleza pecaminosa, pero Padre eterno, en esta hora queremos decirte, queremos trascender para ser copartícipes de esa naturaleza divina. En el nombre de Jesús, Dios omnipotente, Rey del universo, pedimos por aquellos que, Padre eterno, han sido fieles a ti para contigo, Señor, que en medio de que no nos hemos visto físicamente, pero han permanecido, Señor, haciendo, Dios, lo que tú pones en sus corazones, Padre eterno, por las aportaciones voluntarias, por, Padre eterno, sus diezmos, sus ofrendas, bendícelos en grande, en sobremanera, en el nombre de Jesús. Y Dios omnipotente, prepara nuestras vidas para cuando nos den luz verde, Señor, luz verde, y poder reingresar, Señor, estemos más que dispuestos para, Padre eterno, estar ya ahí, Señor, juntos, unidos, alabándote y bendiciéndote. En Cristo Jesús, mi Rey y mi Salvador, decimos amén y amén. Bendiciones, preciosa iglesia. Amén.